¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Gracias a los que ya están conectados para nuestro estudio. Iniciamos un nuevo estudio. Ahora vamos a estudiar, vamos a volar del tiempo del primer siglo de nuestra era, ¿verdad? En el tiempo de el apóstol Pablo y Timoteo, en el año 60, 63 más o menos. Nos vamos a ir 500 años para atrás, ahora al tiempo de los profetas Ageo y Malaquías. Son dos estudios, dos temas muy interesantes. Yo sé que van a ser de bendición para todos nosotros. Cada uno de estos estudios sistemáticos, hermanos, que estamos teniendo, ya van varios, a lo largo de varios años, son precisamente eso, estudios de manera sistemática, organizados para ir estudiando de qué se trata cada uno de los libros, cuáles son sus principales enseñanzas, cómo fueron escritos y todo esto. Hermanos, para el que desea realmente estudiar la escritura, el que quiere tener una buena base bíblica en su doctrina, les recomiendo mucho que estos estudios no se los pierdan. Véanlos una y otra vez si es necesario. A veces, como las películas, las tenemos que ver 2 o 3 veces para entender bien todo lo que está sucediendo. Yo sé que a veces damos muchos datos, información y a veces puede ser un poquito abrumador, pero si realmente deseamos conocer la palabra de Dios, si realmente deseamos que la palabra de Dios more abundantemente en nosotros, pues lo tenemos que hacer, hermanos. No hay otra manera, así es que tenemos que estudiar. Y quizás alguien dice, bueno, a mí lo que me interesa es que Dios me resuelva ahorita un problema que tengo una situación difícil, tengo una situación con mi familia, con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi salud, mis finanzas. Ahorita yo no me interesa todo esto que estás hablando, solo quiero que Dios resuelva mi problema. Precisamente así es como se resuelven las crisis. De eso vamos a hablar en estos siguientes meses. Estudiando la palabra de Dios, conociendo cómo reacciona el ser humano ante la palabra de Dios, de esa manera vamos a poder nosotros encontrar cómo solucionar todas nuestras crisis y nos vamos a dar cuenta cómo realmente Dios nos ama tanto que nos dejó las instrucciones para poder reaccionar en cada momento de nuestra vida. Dios no es la lámpara de Aladín o el genio de la lámpara para solucionar no solamente problemas al momento que nosotros queremos. Dios se reveló a sí mismo para darnos una vida y vida en abundancia, dijo el Señor Jesús. Y esa vida en abundancia se refleja todos los días cuando obedecemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que las circunstancias que vivimos son meramente eso. Circunstancias, situaciones que van a pasar, que van a tener un término y que nosotros no tenemos que enredarnos en todo eso, sino seguir viviendo de acuerdo al plan y a la voluntad del Señor en nuestras vidas. Así es que dispónganse, hermanos, para estudiar los profetas Ageo y Malaquías. El tema principal es respuestas de Dios a las crisis. Y ya con esto vamos a tener una enseñanza muy bonita de este tiempo de crisis que estamos viviendo todavía. Vamos a orar, si les parece. Acompáñenme a orar, le damos gracias a Dios y arrancamos con este nuevo estudio. Padre, te damos muchas gracias esta tarde. Primeramente, Señor, por la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias, porque podemos tener este libro precioso, abrirlo, meditar en él, conocerlo. Y lo tenemos, Señor, a nuestra entera disposición a la hora que sea, donde sea, podemos abrir tu palabra y estudiarla. Privilegio que no tuvieron los primeros cristianos, Señor. Ellos era muy difícil poder leer las escrituras para ellos. Y aún así lo hicieron y lograron que sus vidas fueran, Señor, llenas y plenas en ti. Señor, ayúdanos ahora a entender, abrir nuestras mentes, que nadie se distraiga y que todos pongamos toda nuestra atención, haciendo un esfuerzo para poder comprender toda esta información, estos hermosos libros históricos, y sobre todo preguntarnos y hacernos, Señor, también estos cuestionamientos. ¿Cómo puede ayudarnos Dios en este tiempo a resolver nuestras crisis? ¿Qué tienen que ver Ageo y Malaquías? Señor, enséñanos y abre nuestras mentes para aprender y para darte a ti siempre la honra y la gloria. Amén y amén. Bueno,
Pues vamos a empezar entonces, hermanos, con el libro de Ageo. Vamos a tener 5 estudios, si Dios permite, sobre Ageo, y el resto del trimestre estaremos estudiando Malaquías. ¿Por qué Ageo y Malaquías? Si en medio está Zacarías, ¿verdad? Pero Ageo y Malaquías son 2 libros, 2 profetas de los llamados profetas menores. Recuerden que tenemos 12 profetas menores. Ojalá los puedan memorizar, los puedan recordar. Después del libro de Daniel siguen los profetas menores: Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12 profetas, no que sean menores, no se les llama menores por su edad ni porque tengan poca importancia, sino porque sus escritos fueron muy cortos. El más largo tiene 14 capítulos, pero Isaías tiene 66. Así es que Isaías, Jeremías, el libro de Lamentaciones, Ezequiel y Daniel están considerados como los 5 profetas mayores por la magnitud del alcance de sus profecías. Son muy extensas, son libros muy grandes, y tradicionalmente los judíos, ellos juntaron estos 12 profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías, los juntaron en un solo libro. Porque, por ejemplo, este libro que vamos a empezar a estudiar hoy, el libro de Ageo, solamente tiene 2 capítulos. Así es que era un pergamino, un par de pergaminos a lo sumo, por lo cual, para evitar el riesgo de que se perdieran estos escritos, estos 12 libros se sintetizaron en un solo tomo, y así lo llamaban los judíos. Los 12, cuando se referían a los 12, estaban hablando precisamente de los profetas menores. Así es que en medio de esto tenemos nosotros a el profeta Ageo y al profeta Malaquías. Zacarías lo vamos a dejar para un estudio posterior. ¿Por qué? Porque tanto Ageo como Malaquías tienen mucha relación, mucha similitud respecto al mensaje que están dando en un tiempo muy importante, en un tiempo vital histórico para el pueblo de Israel, más bien para el pueblo de Judá, que son los que regresan del cautiverio. Es el tiempo que llamamos post-exilio, ¿verdad? Después del exilio, posterior al exilio, los profetas Ageo y Malaquías estuvieron ellos hablando. Les están hablando aquellos judíos que regresaron de Babilonia a la tierra prometida. Entendamos esto. Cuando Moisés sale de Egipto con todo el pueblo, venían de Egipto hacia la tierra de Canaán. Ahí vivieron, ahí se establecieron por cientos de años, pero debido a su rebeldía, debido a su desobediencia a Dios, entonces Dios los exilia, ¿verdad? Vienen los babilonios, los conquistan y viene la deportación o diáspora. Pueden grabar ustedes este nombre en sus mentes, o si alguien está tomando notas. Diáspora, ¿verdad? Que fueron exiliados, es un exilio. Así es que fueron llevados a Babilonia por 70 años, y después de esos 70 años, ese remanente que quedó, regresan nuevamente a la tierra prometida, regresan a Canaán, regresan a Jerusalén. Este es el tiempo donde aparecen estos profetas, Ageo y Malaquías. Ageo, se puede decir que el libro gira alrededor del primer versículo, del versículo 8, perdón, del primer capítulo, ¿verdad? Que dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. El mensaje de Isaías es animar al pueblo nuevamente a que restituyan la adoración a Dios. Venían regresando de una tierra después de haber sido conquistados. Tenían una ciudad hecha pedazos enfrente de ellos. Y la invitación de parte de Dios por medio de Ageo es a reedificar primero su tiempo de adoración, su comunión con Dios, que reconocieran
que antes que reconstruir casas, antes que volver a plantar viñedos, antes que volver a plantar trigo, antes que ocuparse de sus cosas, tenían que ocuparse de la adoración a Dios. Esto es el mensaje central de Ageo. En ese tiempo lo hizo por medio de la reconstrucción del templo, de aquel templo que Salomón había construido y que había sido con una grande gloria cuando se inauguró ya en el segundo libro de Crónicas, y que fue una súper celebración cuando se inauguró ese templo. Ese templo estaba destruido ahora y Ageo invita al pueblo a reconstruir, pero no es tanto la importancia de reconstruir el templo físicamente, aunque sí lo hicieron. El llamado de Ageo es llamarles a restaurar su comunión con Dios, su adoración con Dios, en medio de una crisis muy fuerte, en medio de una crisis difícil. ¿Quién era este hombre llamado Ageo? Ageo tuvo el privilegio y la responsabilidad de ser la primera voz profética de este periodo post-exilio. Es decir, cuando regresan de Babilonia, Ageo es el primer profeta que aparece nuevamente en la Biblia. Era una tarea muy importante por dos razones principales. Número uno, porque en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. Y hermanos, debemos de entender esto y ponerlo en nuestro corazón. Cuando decimos escaseaba la palabra de Jehová, significa que durante todos esos años no había palabra para el pueblo de Judá, para los que estaban cautivos y para los que se habían quedado en Jerusalén. Todo ese tiempo las profecías estuvieron guardadas celosamente, ¿verdad? En ese tiempo profetizaron Daniel y Ezequiel, los grandes profetas, Daniel y Ezequiel, pero ellos guardaron esa profecía, la sellaron, no se la dieron a conocer inmediatamente al pueblo. Así es que Ageo es el primero que le habla de parte de Dios a la gente después de que regresan de Babilonia. Así es que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Hermanos, qué bendición tenemos ahora en este tiempo, en nuestra generación. La palabra de Dios, bendito sea el Señor, no escasea. Hay palabra suficiente por todos lados, muchos predicadores. Gracias a Dios ahora estos medios de comunicación nos permiten poder llegar a muchísima gente. Y de veras, el que no tiene palabra de Dios es porque no quiere. Y el que anda vagando sin rumbo, sin la palabra de Dios, es porque quiere vivir así, porque la palabra de Dios está. En el momento en que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y derramó su Espíritu Santo, la palabra de Dios no ha dejado de correr por los últimos 2000 años, y mientras más se acerca el día de Jesucristo, más palabra abunda. Así es que el que quiere oír, oye. El que quiere escuchar, tiene mucha palabra de dónde escuchar. Pero en aquellos días, en los tiempos del profeta Ageo, la palabra de Dios escaseaba. Número dos, la otra importancia por la que es los escritos de este profeta, es que la situación y la responsabilidad que tenía el remanente, alguien se las tenía que hacer saber. ¿A qué regresaron a Jerusalén? Ellos pensaron que regresaron solamente pues a la casa de sus padres y a ver los sepulcros de sus padres, pero Dios tenía un propósito para ellos, y esto es importante, hermanos. Dios en este tiempo, aparte de que está hablando mucho, aparte de que hay mucha palabra, tiene un propósito para nosotros. No nos trajo los que vivimos aquí en Estados Unidos como inmigrantes. No nos trajo solamente para llenarnos de dinero, para llenarnos de dólares. Nos trajo con un propósito de restauración. Los hermanos que están en otros países, donde quiera que estén, Dios tiene un propósito de restauración de su iglesia, de restauración del tabernáculo de David que está caído y que tiene que ser restaurado. Un tabernáculo donde hay adoración, donde hay palabra de Dios, donde hay sacrificio por medio de Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia. Así es que Ageo tenía este doble propósito, hermanos. Tenía el propósito de hablar la palabra de Dios y tenía el propósito de darles
una razón por la cual regresaron los judíos nuevamente a Jerusalén. En casi todas las ocasiones en donde aparece el nombre de Ageo, tanto en su propio libro como en el profeta Esdras, el libro de Esdras menciona mucho al profeta Ageo, ahorita lo vamos a ver más adelante, el Espíritu Santo lo llama el profeta. Y para decir verdad, eso es todo lo que se sabe con certidumbre de su persona, igual que en los casos de otros dos profetas menores, Abdías y Habacuc. La Biblia no ofrece muchos datos biográficos de Ageo, hijo de quién, de dónde venía, cuál era su ascendencia, quiénes eran sus padres, su casa. No se habla mucho acerca del profeta Ageo. Se cree que su nombre tenía un sentido de festivo, posiblemente indicado que había nacido un día de fiesta. También se piensa que ya era un hombre de edad avanzada cuando predicó sus mensajes y que probablemente murió poco después de entregar esos mensajes, ¿verdad? Porque desaparece de la escena cuando terminó su último mensaje e inmediatamente Zacarías, el profeta Zacarías, se encarga de seguir dando los mensajes hacia el pueblo. ¿Cuáles eran los tiempos? Y esto es muy interesante. Espero que estemos poniendo todos atención, porque es muy importante entender los tiempos en los que se movió el profeta Ageo. Eran tiempos, hermanos, para entender esto, para entender cualquier libro de la Biblia, necesitamos indagar diligentemente el contexto religioso, el contexto histórico en el que se desarrollan los acontecimientos de cada libro. Estos profetas menores se deben seguir leyendo dentro de esa misma regla de interpretación, a pesar de que queramos espiritualizarlos mucho y quererlos acomodar a la vida de la iglesia. No, es historia. Es historia del pueblo de Israel. Hay principios espirituales, por supuesto, que nosotros podemos aplicar. Así es que la primera alusión a la fecha que tenemos en el texto mismo de Ageo, sus profecías, tal y como el autor las citó, se habla acerca de que sí son totalmente verídicas. El año 536 aproximadamente antes de que naciera el Señor Jesús, ¿verdad? Y esto nos ayuda mucho a entender el contenido de este libro, porque entendemos cuál era la situación que estaba viviendo la nación de Judá. Después del cautiverio, Ageo empleó los nombres de los reyes de las naciones gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes, si ustedes se acuerdan, en los libros de Reyes y de Crónicas, espero tener su atención aquí, dice mucho, por ejemplo, Isaías menciona, en el año que murió el rey Usías, ¿verdad? En el año que subió Josafat a gobernar, en el año del rey Acab, en el año de Azarías, en el tercer año del periodo de Acán. En fin, siempre se usa como referencia de los años los reyes de Israel y de Judá. Pero después del exilio de Babilonia, ya no se usa porque se perdió totalmente el linaje real. Se pierde. Hasta Joaquín es el último rey que tenemos registrado, porque Joaquín ya le tocó ser llevado en el exilio a Babilonia. Así es que después de 70 años, ya el profeta Ageo no dice en el año del rey fulano de tal, refiriéndose a un rey de Judá o de Israel. Ahora, a partir de aquí, empiezan a hacerse referencia a los años de los reyes de las naciones gentiles, ¿verdad? En el caso de Babilonia o en el caso de los reyes de Persia, que vamos a ver ahorita más adelante. Así es que empiezan el tiempo de los gentiles, como dice Lucas 21-24 le llama así, los tiempos de los gentiles, es decir, cuando se empiezan a tomar como referencia los años que gobernaron los reyes de las naciones de Babilonia y de Persia. ¿Ok? Esto es solamente como un dato histórico para que lo tengamos en cuenta. Las fechas señaladas revelan la brevedad del ministerio del profeta. Solamente 15 meses separan la fecha de su primer mensaje
de Ageo 1:1 y de su última predicación en el capítulo 2, versículo 20. Solamente se escribieron dos capítulos, 5 mensajes en total. La actuación en la vida de Israel no duró mucho. ¿Impactó grandemente la vida del pueblo? Por supuesto que sí. La vida de los líderes de la nación fue grandemente impactada. Ahora, esta nación, tenemos que entender algo, hermanos. ¿Cuáles eran las condiciones de estas personas, de estos judíos que regresaron? ¿Y cuáles son algunos de los resultados de haber vivido en Babilonia? Naturalmente, el antecedente más catastrófico de estos 100 años anteriores fue la caída, por supuesto, de Jerusalén en el año 586 a.C. Grandes cantidades de judíos fueron llevados presos a Babilonia. Iban presos, y entendamos esto, en el sentido de que fueron llevados en contra de su voluntad. No iban presos así que fueran encadenados o que fueran llevados amarrados en calidad como de esclavos. No fue el caso, hermanos. No fue el caso como en el tiempo de Egipto. En Egipto sí estaban esclavizados. Tenían que trabajar bajo las órdenes de los faraones, ¿verdad? Pero en este tiempo, Babilonia, cuando ellos son llevados en esta diáspora, no son llevados en calidad de esclavos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces esto no se habla mucho, no se menciona mucho acerca de este periodo de historia de la nación de Israel. Dios les advirtió constantemente que por su rebelión, que a causa de sus fornicaciones, espiritualmente hablando, por causa de sus adulterios, de estar yéndose tras dioses ajenos, Dios los iba a entregar a una nación ajena. Ahora, entregar a una nación ajena no fue tan dramático o tan drástico como en el tiempo de Egipto. Fueron llevados cautivos a Babilonia, pero no iban en calidad de esclavos. Nabucodonosor tomó Jerusalén, destruyó Jerusalén y a toda la gente se la llevó a Babilonia. ¿Dónde estaba Babilonia? Babilonia estaba en la región de Mesopotamia, lo que hoy conocemos como los países de Irak, Irán, todos esos países, Jordania, todo eso es Mesopotamia. Esa era la región donde estaba asentado el imperio babilónico. Ahora, hay que entender esto. El imperio babilónico era tan extenso, tan grande, que tenía muchas regiones sin habitar. Lo que estaban haciendo estos reyes babilónicos era conquistar a las naciones de alrededor y traer gente como inmigrantes para que poblaran y trabajaran todas esas tierras y por supuesto les pagaran tributo, les pagaran impuestos y pudieran enriquecerse. Así es que la nación de Israel, junto con otras naciones, porque no solamente fue Judá e Israel, bueno, hablamos de Israel, Judá, literalmente son los judíos, es Judá, ¿verdad? El reino de Israel estaba en el norte y ese ya había sido saqueado antes, pero Judá, que quedaba aquí en Jerusalén, son llevados junto con otros reyes de otros lados, de otros imperios, de otras regiones, y eran traídos hacia Mesopotamia para poder extender las tierras de labor, las tierras de cultivo, la industria ganadera, el comercio, todo eso se iba extendiendo. Entonces traían a toda esta gente exiliada, destruían sus campos, sus tierras y se traían a todos para acá, para que fueran ellos habitantes, como colonos podemos decir. Espero que estemos entendiendo esta situación, porque es importante, hermanos. Cuando estas personas, cuando estos judíos llegan a Babilonia, ellos traían un trasfondo totalmente agrícola de su propio país. Ahí en la tierra de Canaán, ellos eran
fundamentalmente agrícolas y también eran ganaderos. Tenían sus cultivos, tenían sus ganados, sus bueyes, vacas, ovejas, cabras, todo eso tenían. Y aparte ellos tenían sus sembradíos, ¿verdad? Sus viñedos, trigo, cebada, todo eso tenían ellos. Así es que, fíjense bien, los judíos llegan a Mesopotamia, a Babilonia, con un trasfondo totalmente agrícola. Pero llegan a una nueva nación donde se dan cuenta que ahí había mucha industria y había muchos comercios, situación que no dejó de impresionar a los cautivos. Ahora, esto es muy curioso, hermanos, porque en todas las historias a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días, muchos de los que vivimos aquí en Estados Unidos somos inmigrantes y muchos de los inmigrantes que llegaron aquí a este país traen un trasfondo también de haber venido de una cultura de agricultores, ¿verdad? Gente que trabajaba el campo. De hecho, ¿se acuerdan los famosos braceros? Eran campesinos de México y Centroamérica en los años 40, 50 que llegaban directamente a los campos de California y de Texas para trabajar el campo. Pero todas esas generaciones se dieron cuenta de que este país, Estados Unidos, estaba viviendo un auge de industria y de comercio, no nada más campo, sino que había mucha industria, mucho comercio, había muchas fábricas y todo eso. Y ahora, después de algunas décadas, todos los inmigrantes que están aquí, no todos se dedican al campo. Muchísimos están involucrados en el comercio, en las fábricas, en la industria, ¿verdad? Eso pasa siempre en los fenómenos de migración. Y esta no es la excepción. Hermanos, estamos hablando del año 586 antes de Cristo. Estamos hablando de hace 2500 años. Si se dan cuenta, la historia de las sociedades sigue siendo la misma desde aquel tiempo. Seguimos viviendo los mismos fenómenos sociales que se vivían en aquel entonces. Así es que estos judíos llegan a Babilonia, se dan cuenta de que pueden vivir muy bien, de que pueden hacer negocios, de que hay industria, se les dan tierras para que ellos vivan, para que ellos trabajen. La primera generación está triste. Los que fueron arrastrados para allá se encuentran desilusionados, se encuentran tristes porque dejaron su tierra natal, dejaron la tierra de sus padres. Algunos de ellos vieron la gloria de Jerusalén y la tuvieron que dejar, sobre todo los ancianos. Pero nació una nueva generación de judíos. Una generación que lo único que conocía era precisamente esa tierra de bondad, esa tierra de bondad económica, de mucha riqueza, una tierra de oportunidades. Y ellos se adaptaron inmediatamente a vivir en Babilonia. Y ahí estaban, cuando vino el tiempo de poderlos llamar nuevamente para poder regresar a Jerusalén. Recibieron otras impresiones, por supuesto, cuando fueron llevados a Babilonia. Después de haber vivido en las montañas, en las colinas, en los valles de la tierra prometida, tuvieron que ir a vivir en una zona de horizontes interminables, de grandes planicies, ¿verdad? Así es Mesopotamia. El espacio era demasiado amplio. Aún así, toda esa zona estaba cerca de un río, Quebar, el río Quebar, que era un canal de irrigación y ofrecía muchas oportunidades para la agricultura, para quienes quisieran dedicarse a ellos. Así es que algunos mostraban resentimiento a Dios, sí, es cierto, algunos de estos hombres que habían ido para allá, pero otros se arrepintieron de todo corazón y revaluaron su vida, pensaron qué es lo que habían hecho y pensaron que tenían que seguir honrando al Dios de sus padres. Y a pesar de que aceptaron cambiar inclusive sus nombres por nombres babilónicos, aún ellos tuvieron muchas veces que adorar a dioses ajenos. El cautiverio ayudó en gran manera a que los judíos abandonasen la idolatría de las imágenes cananeas desde entonces hasta el día de hoy. A los judíos no les gusta la idolatría. Ellos no, aborrecen la idolatría hasta el día de hoy. No les gusta, ¿verdad? Así es que uno de los resultados del cautiverio, fue también el establecimiento de
sinagogas, pequeños templos donde se podían reunir. Antiguamente en Jerusalén solamente había un templo que era el centro de adoración. Ahí es donde se reunían a adorar. Era el único lugar donde los sacerdotes podían ministrar y donde se podía leer la escritura, ¿verdad? Los libros de la ley, los rollos. Era el único lugar donde se podían leer. Pero estando en Babilonia no había templo, así es que eso creó que se empezaran a producir sinagogas. Ahí empiezan a nacer las sinagogas, pequeñas casas, pequeños templos donde se podían reunir los judíos para seguir adorando al único Dios verdadero, a pesar de estar en medio de la diáspora, en medio del exilio. Mientras los judíos vivían en su propia tierra, el centro de religión era el templo. Después de eso, solamente en las sinagogas. No se construyeron templos, ¿verdad? Solamente podía haber un templo, así es que no se pusieron a construir templos en Babilonia, pero construyeron esas pequeñas capillas. Una sinagoga es eso, es una pequeña capilla. Así es que al principio solamente se refería a los judíos que se congregaban, es decir, la sinagoga era el grupo de judíos que se reunían en cierto lugar para orar, para adorar a Dios y para leer las escrituras. Esa era la sinagoga. Pero después, cuando construyeron esas pequeñas casas, ¿verdad? Y las dedicaron para la oración, para la lectura de la palabra y para la adoración, se les quedó el nombre de sinagogas, quizás parecido como ahora. Literalmente nosotros entendemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia es el grupo de personas que nos reunimos a adorar a Dios. Eso somos la iglesia, eso es la iglesia. Pero se ha ido haciendo ya la tradición y mucha gente dice voy a ir a la iglesia, y entendemos también por iglesia el lugar donde nos reunimos, aunque como les digo, literalmente la iglesia es el conjunto de personas que se reúnen, ¿verdad? Pero coloquialmente también le decimos la iglesia al templo donde nos reunimos. Lo mismo pasó con la sinagoga. La sinagoga era el grupo de judíos que se reunían, y después se le quedó la sinagoga al templecito, al lugar donde construyeron para poderse reunir y estudiar la palabra de Dios. Cuando regresaron a su tierra, a Jerusalén, el remanente llevó consigo este concepto de las sinagogas. Y es interesante notar que en los tiempos de la vida de Jesús, cuando ya empieza el ministerio de Jesús en la tierra, había aproximadamente, cuentan los historiadores, 1500 sinagogas en Tierra Santa. 450 de ellas nada más estaban en la ciudad de Jerusalén. 450 sinagogas en la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad muy pequeña. Es decir, eran 450 templecitos en todo Jerusalén, regados. ¿Se imaginan? Que aquí en nuestra ciudad de South Bend hubiera 450 templos para darle gloria y honra al Señor. A lo mejor sí los hay entre todas las culturas que tenemos, a lo mejor sí las hay, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes fueron contemporáneos del profeta Ageo? Los contemporáneos aquí fueron precisamente Esdras, fueron precisamente Nehemías, fue el profeta Malaquías, el profeta Zacarías, fueron los que fueron sus contemporáneos. Hay unos nombres, espero que no los esté aburriendo con toda esta información, hermanos, pero creo que es importante conocer un poquito la historia. Son datos alrededor del libro, ¿verdad? Todavía no entramos al libro en sí, a estudiar lo que es el libro de Ageo, pero toda esta información alrededor nos ayuda a tener más o menos un concepto, una imagen de dónde se están desarrollando estos eventos, estos acontecimientos. Era un lugar, ¿verdad? Podemos imaginar Jerusalén nuevamente después de la gente que va regresando. Lo vamos a ir viendo poco a poquito a lo largo de la profecía de Ageo. Déjenme decirles algunos nombres de reyes que están asociados a estos libros de Ageo. Hay unos, déjenme se los pongo acá está, ok. Algunos reyes, gobernantes babilónicos en el tiempo del cautiverio, ¿verdad? También llamado diáspora. La diáspora es
el cautiverio. ¿Quiénes fueron los reyes? ¿Cómo está integrado esto? Para ir enlazando un poquito la historia. Bueno, primero fue Nabucodonosor. Nabucodonosor fue el rey que lleva cautivo a Babilonia. Fue el que tomó Jerusalén, destruyó Jerusalén y se llevó cautivos a los que quedaban vivos de la nación de Judá. Después de Nabucodonosor, su tiempo termina, ¿verdad? Lo narra el profeta Daniel, cómo termina él sus días loco, se volvió loco, comiendo paja como buey, dice el profeta Daniel, y entonces en su lugar gobierna su hijo se llama Evil Merodach. Evil Merodach es el rey babilónico que se entera que el rey Joaquín de Judá estaba en la cárcel desde que lo trajeron del cautiverio. Joaquín fue el último rey de Judá y fue el que se vino con los cautivos a Babilonia. Joaquín estaba en la cárcel. Así es que el hijo de Nabucodonosor, Evil Merodach, lo rescata de la cárcel. ¿Qué sucedió aquí? No hay mucho de historia en la Biblia, no se nos habla mucho acerca de esto. Sí quiero que vayan conmigo, por favor, a Segundo de Reyes. Miren, vamos a ver porque es interesante esto que pasó aquí. Y ahorita les voy a decir dónde está la relación. Segundo de Reyes, el capítulo 25, es el último capítulo de Segundo de Reyes, versículos 27 al final. Son los últimos versículos de los últimos versículos del libro de Reyes. Dice, aconteció, déjenme se los pongo aquí, ahí está, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá. Imagínense esto, hermanos. Joaquín ya tenía 37 años en la cárcel, 37 años viviendo en la cárcel. Era el último rey de la dinastía del gran rey David. Esto lo quiero que lo pongamos en perspectiva. Todo el linaje de David llegaba hasta Joaquín. Y Joaquín tenía ya 37 años en la cárcel de un país extraño llamado Babilonia. Pero fíjense lo que hizo este hombre Evil Merodach. Dice, en el mes 12º, en los 27 días del mes, Evil Merodach, rey de Babilonia, era el hijo de Nabucodonosor. En el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia, y puso su trono, su lugar de dignidad, más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Es decir, como les dije al principio, los babilonios habían conquistado muchos reinos y se habían traído a todos los reyes. Los tenían en la cárcel algunos, pero unos estaban también junto con los reyes de Babilonia. Y fíjense que dice aquí que los saca de la cárcel, le habló con benevolencia, con bondad, y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero, y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo, todos los días de su vida. Hermanos, versículo 27 dice, 37 años encarcelado Joaquín. 37 años. La diáspora estaba a la mitad, porque el exilio duró 70 años en total. Pero en medio de la diáspora, en medio del exilio, a los 37 años de que tenía Joaquín, que lo habían traído de Judá cautivo y lo habían echado a la cárcel, el hijo de su captor, el hijo de su conquistador,
el hijo de Nabucodonosor, Evil Merodach, dice que lo sacó de la cárcel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La Biblia no nos da más explicaciones. Pero yo me imagino, hermanos, que dentro de esos que se fueron exiliados a Babilonia, había sacerdotes, había hombres de Dios, había hombres y mujeres todavía temerosos de Dios, que ellos oraban sin cesar de día y de noche. Y yo me imagino que muchos de estos sacerdotes, insisto, esto no lo dice la escritura, pero yo lo puedo inferir en lo que estamos leyendo. Yo me imagino que estos hombres siguieron intercediendo y dieron un testimonio de quién era Dios, y dieron un testimonio de lo que Dios había hecho con ellos. Y a pesar de estar en una circunstancia tan espantosa, tan horrible, como cautivos, expatriados, sacados de su tierra, ellos seguían confiando en Dios. Y yo estoy seguro que este hijo de Nabucodonosor, Evil Merodach, se dio cuenta de que esta nación tenía algo especial, de que esta gente tenía algo especial, de que el Dios al que honraba a esta gente era un Dios muy especial, diferente a los dioses de todos los demás reinos de la tierra. Ellos veían en los otros reinos que tenían ahí, de los reyes que tenían, ellos veían toda la idolatría y todo el paganismo que tenían, pero algo vio el hijo de Nabucodonosor en la nación de Israel, en la nación de Judá. Algo vio que le impactó su vida, Y cuando su padre muere y él tiene que ascender al reino, al trono, lo primero que hizo fue a buscar quién es este descendiente del gran rey David. ¿Quién es este descendiente de Salomón? ¿Quién es este descendiente de esta casa real de la que tanto se ha hablado, de la que tantas profecías se han hablado? Yo quiero saber quién es este rey. Y fue a la cárcel y buscó a Joaquín. Joaquín probablemente ya era un hombre anciano, un hombre mayor de edad. Llegó joven cuando fue expatriado y habían pasado 37 años en la cárcel. Ya era un hombre adulto, ya era un hombre maduro de edad. Y yo me imagino ese encuentro de Evil Merodach con Joaquín. Y dice que lo sacó de la cárcel y le puso en un lugar de honor, más alto que todos los reyes. No lo liberó. O sea, no lo regresó nuevamente a Jerusalén, pero sí lo sacó. Era parte de él, lo hizo parte de él. Hermanos, ¿se acuerdan de la historia de José? De José el soñador. José el hijo de Jacob, José el de los 11 hermanos. ¿Se acuerdan de esa historia? Llevado también a una tierra extraña. Tuvo que sufrir vejaciones, tuvo que sufrir humillaciones, tuvo que aprender un lenguaje nuevo, tuvo que experimentar la misma cárcel. Pero en ese propósito Dios lo saca y lo pone como el segundo después del faraón, con un propósito muy especial. Muchísimos siglos después, ahora vemos a Joaquín siendo liberado de la prisión en medio de la diáspora. A la mitad, todavía faltaba tiempo. Pero de ahí a que murió él, todos los días de su vida, él estuvo sentado a la mesa del rey de Babilonia. Nunca le faltó ración de su comida. Y esto a mí me llama mucho la atención, hermanos, porque a veces pensamos que Dios nos ha traído o nos ha llevado de un lugar a otro y pensamos que, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy sufriendo racismo? ¿Para qué estoy sufriendo situaciones difíciles? ¿Por qué no me dejan trabajar? ¿Por qué no me dejan esto? Porque acá, y a veces hay mucha queja, hermanos, pero en todo esto siempre hay un propósito. El tema principal es respuestas de Dios a las crisis. Y aquí Dios está empezando a contestar preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué estoy pasando esto? Porque siempre va a haber un propósito por el cual Dios nos ha
movido de un lugar a otro. Siempre habrá un propósito por el cual Dios hace algo en medio de nuestras vidas. Siempre habrá un propósito. Y aquí está Joaquín. Aquí está Joaquín siendo liberado. Y yo me imagino que toda la nación, los judíos que vivían en Babilonia, cuando se enteraron de que aquel rey Joaquín que había llegado cautivo fue liberado y fue puesto en un lugar de honor, me imagino que para todos ellos esto fue una gran bendición. Tampoco lo dice la Escritura, pero me imagino que las condiciones para los judíos también mejoraron a partir de la liberación de Joaquín. Bueno, este es otro rey ahí en Babilonia. Se muere Evil Merodach y entonces su cuñado Neriglisar es el que toma el reino, ¿verdad? Es su cuñado, casado con la hija de Nabucodonosor, y él es el que toma en ese momento el reino. Después viene Lavash Marduk, el hijo de Neriglasar, reinó 9 meses, lo asesinaron, lo mataron, ¿verdad? Estos nombrecitos no están en la Biblia literalmente, pero están en los libros de historia de Oriente Medio. Coincide, y ahorita van a ver dónde nos encontramos. Después de Lavash Marduk, que nada más pudo gobernar 9 meses, viene entonces su hijo, que es Nabónido. Nabónido no fue un hombre de guerra, no fue un hombre de conquistas. A él le dio más por las artes, por la ciencia, por las letras. Era un erudito, era un hombre muy sabio, y ese fue Nabónido. También en Babilonia, el pueblo sigue estando sometido. Judá sigue siendo parte de Babilonia y este hombre es el rey. Muere Nabónido y entonces viene ya su hijo Belsasar. Aquí sí ya entramos en la Biblia. Belsasar es el rey en tiempos del profeta Daniel. En tiempos del profeta Daniel. Dígame por favor que no los estoy haciendo bolas, hermanos, por favor. Me estoy esforzando por tratar de poner toda la imagen, la fotografía completa de lo que está sucediendo. Espero que no nos hagamos bolas. Ténganme paciencia. Por eso les decía que a veces es bueno verlo 2 o 3 veces para agarrarle mejor la onda. Ok, viene la secuencia de reyes babilonios y llegamos a Belsasar. Belsasar es el que en tiempos de Daniel, el profeta Daniel, ustedes se acuerdan que estaba la gran fiesta, Belsasar estaba en una gran fiesta y de pronto aparece una mano escribiendo en la pared, un dedo, ¿verdad? Que escribía en la pared unas palabras. Decía Mene Mene Tekel Uparsin. Y el rey no sabía qué quería decir eso, entonces mandó llamar a sus consejeros y sabios y nadie sabía, y entonces mandaron traer a Daniel, que también era parte del cautiverio, y le pregunta el rey Belsasar, ¿qué quiere decir esto? Y Daniel le dice, has sido puesto en la balanza y fuiste hallado falto. Eso fue lo que Dios le mandó decir a este rey Belsasar. ¿Qué es lo importante de esto, hermanos? Que podemos entender que en medio de estos nombres, que decimos, y estos nombres tan raros, que a mí de qué me sirve saber, ahí te va. Hay muchas cosas que están sucediendo política y socialmente. Ahí donde tú vives, aquí donde vivimos nosotros. Hay muchas cosas políticas y sociales que se están moviendo. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Todo lo que vivimos, todo tiene un propósito de parte de Dios. Aquí hay reyes muy malos, hay reyes no tan malos, hay un par de reyes medianamente buenos, ¿verdad? Pero todos estaban bajo el dominio de Dios. Y Dios sigue teniendo el control de las naciones. Y Dios sabe por dónde va llevando el ritmo de la humanidad hasta llegar a donde Él quiere, que es que todos los hombres le conozcan hasta que Cristo venga y nos lleve con Él a vivir eternamente. Así es que Belsasar, aquí llega otra vez la historia, desde Nabucodonosor hasta Belsasar. Belsasar es aquel rey al que Dios le dijo, fuiste puesto en balanza y fuiste hallado falto. Eso quería decir la escritura en la pared en tiempos de Daniel. ¿Qué sucede después?
Díganme un amén, por favor, hermanos, si están ahí conmigo todavía. A lo mejor algunos ya hasta se desconectaron. ¡Pum! Ya no sé de qué está hablando el pastor. Ya enloqueció y ya no sabe para dónde vamos. Sí, ahorita vamos para allá, tranquilos. ¿Qué sucede con después de este rey? Resulta que los habitantes de Babilonia estaban muy disgustados con Abónido porque daba preferencia a los dioses de otras regiones y pueblos, desatendiendo la religión local. Así es que tal era el descontento del pueblo contra su rey, que un general babilónico famoso y muy capaz desertó, se fue, renunció al imperio babilonio y se fue al imperio persa y encabezó un ataque sobre la ciudad capital. Así es que parece que la gente decepcionada con Nabónido y con Belsasar, entonces ellos mejor recibieron a los persas. Así es que después del imperio babilónico, del reinado de los babilonios, vienen entonces los persas. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, hermanos. Aquí es donde se pone interesante. Porque en el momento que llegan los persas, Daniel ya está en la escena. El profeta Daniel ya está en la escena. Y fíjense quiénes son los que empiezan a aparecer. Aparece entonces Ciro. Ciro, el rey Ciro. Este rey que aparece aquí, es el que manda a que se reconstruya el templo de Jerusalén, el decreto del rey Ciro. Y el que obedece este decreto y que toma el primer grupo de judíos para regresar a Jerusalén, empezar la construcción, es el hombre llamado Zorobabel, descendiente también del rey David. La historia se va enlazando, hermanos. Ciro manda reconstruir el templo siendo un rey persa, ¿verdad? Pero él entiende lo que estaba pasando en Jerusalén. Así es que la historia de estos reyes persas está muy ligada, hermanos, muy ligada a los libros de Esdras, de Nehemías y por supuesto de Daniel. Y ahí es donde van a entrar en acción Ageo, Zacarías y Malaquías. Después de Ciro viene el rey Cambises. Este rey, después de que muere Ciro y sube su hijo Cambises, este rey es el que se deja influenciar y manda a cancelar la construcción del templo. Lo que había mandado su padre, su hijo, lo manda a que se detengan. Hizo desistir al pueblo porque le dijeron que se iban a rebelar contra él. Les hizo caso a sus consejeros y manda que dejen de construir. Y entonces viene Darío el Grande. Y Darío manda que siga la construcción del templo, capítulo 6 de Esdras. Este Darío es el que en tiempos del profeta Daniel también, ¿verdad? Es el que le echó al foso de los leones. Después de Darío viene Artajerjes primero, y él manda restaurar el servicio y adornar el templo también. Y después de Artajerjes primero viene Artajerjes segundo, que es el que ordena la reconstrucción de la ciudad a partir del libro de Nehemías. Ahí es cuando Nehemías era el copero del rey, ¿se acuerdan? Y Nehemías es el copero de Artajerjes segundo. Y Nehemías estaba triste delante del rey porque le habían dado el reporte de lo que estaba pasando en Jerusalén. Y el rey Artajerjes II le dice: ¿por qué está triste tu semblante? Dime qué es lo que pasa. Y le dice: ¿cómo no voy a estar triste cuando escucho que toda la ciudad de mis padres, donde están los sepulcros de mis padres, está destruida y nadie quiere seguir restaurando la ciudad? Y el rey le dice: dime qué es lo que pides. Y entonces Nehemías le dice: que se me den cartas para que yo pueda ir y reconstruir Jerusalén. Y ahí es donde entra también el profeta Ageo y después el profeta Malaquías. ¿Se dan cuenta cómo era importante entender un poquito, hermanos, cómo se arma toda la historia? Y en medio de todos estos datos, hermanos, en medio de toda esta información, por supuesto, no pretendo que nadie se aprenda de memoria todo esto, pero solamente lo que quiero llamar su atención es que a lo largo de siglos,
no de meses, no de semanas, a lo largo de siglos. Dios sigue siendo dueño de la historia. Dios sigue siendo dueño del destino en el que nosotros estamos incluidos. No sabemos cuándo va a terminar. No sabemos cuándo va a venir Cristo por nosotros. No sabemos cuándo será el día final, cuando suene aquella trompeta. Lo que sí sabemos es que hasta que llegue ese día, Dios seguirá en control de la historia de la humanidad. Nada sucede sin que sea el propósito de Dios, sin que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y si hablamos de manera personal, hermanos, toda esta historia que les estoy narrando, para que ustedes vean cómo Dios va tejiendo con mucho cuidado. Y lo que estás viviendo tú, las preguntas que tienes, la crisis que tienes en este momento quizás, que no la podemos entender, que no sabes por qué estás pasando esto, por qué está sucediendo esto. Cuando yo te cuento toda esta historia, yo quiero que tú tengas en cuenta esto. Dios está al pendiente de tu vida. Dios está al pendiente de mi vida. Dios sabe lo que estamos sucediendo. Y un día vamos a entender por qué sucedieron todas las cosas y cómo fueron sucediendo. Y en medio de todo lo que vivimos, hay enseñanzas. Y estamos aprendiendo. Y Dios nos está moldeando. Y Dios nos está capacitando. Y Dios nos está entrenando. Porque todavía tiene muchos planes para nosotros. Desde que la historia nos platica acerca de el rey Nabucodonosor, cómo trajo a todos aquellos judíos hasta el rey Artajerjes II de Persia. Cayó un imperio y se levantó otro imperio. Dios siguió teniendo control hasta que manda otra vez a los judíos a reconstruir el templo y a reconstruir Jerusalén. Y ahí es donde entran los mensajes, las palabras del profeta Ageo. Son cinco discursos, 5 mensajes, 5 temas que vamos a estudiar en este libro del profeta Ageo en las próximas semanas, si Dios lo permite. ¿Cuáles son esos mensajes? Número 1, palabras de reprensión. Les tiene que llamar la atención el profeta al pueblo de Judá, porque estaban muy metidos en sus propias cosas. Y se estaban olvidando de lo principal por lo que Dios los había traído nuevamente a Jerusalén. Pocas palabras, pero una presencia poderosa. Es el segundo mensaje de Ageo. El tercer mensaje, palabras para un pueblo que estaba desanimado. Un pueblo que estaba totalmente desalentado. Un pueblo que no tenía más ganas de seguir adelante. Vienen las palabras de parte de Dios. En cuarto lugar, palabras de bendición. No solamente Dios nos anima, no solamente Dios nos ayuda a vencer el desánimo, sino que también nos da palabras de bendición. Y el quinto mensaje son las palabras de promesa. ¿Para qué sirven las promesas? Para sostenernos, hermanos, para sostenernos y poder llegar al final del camino. Para eso sirven las promesas, para sostenernos, para que nuestra fe no caiga. Para eso sirven las promesas. Estos son los 5 temas, son los 5 mensajes que el profeta Ageo nos va a platicar. Es la historia de una nación llamada Judá, Israel. Es la historia 500 años antes de que Cristo llegue a la tierra y haga su aparición. Pero son las mismas circunstancias que vivimos muchas veces nosotros. Son las mismas lecciones de vida que tenemos que aprender. El Señor nos guiará poco a poquito para ir aprendiendo un poquito más acerca de el profeta Ageo y del profeta Malaquías. Respuestas de Dios a las crisis. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros en esta tarde. Y, Señor, permite que todos estos datos, toda esta historia, no nos enrede, sino que nos ayude solamente a entender, Señor, que en medio de todas las circunstancias, tú estás junto a nosotros, tú estás con nosotros y tú vas a seguir adelante, Señor,
con nosotros en todo momento. Señor, gracias por tu palabra y gracias por poder, Señor, empezar a estudiar los antecedentes de lo que será, Señor, los mensajes poderosos, poderosos mensajes del profeta Ageo para tu pueblo. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, gracias a todos, que Dios los bendiga mucho. Gracias a los que están aquí en la ciudad de South Bend, los que están ahí en California, Texas, Puebla, Ciudad de México, Perú, Argentina, donde quiera que nos vean. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Recuerden que estos estudios están aquí en la página de Facebook y también están ya en YouTube al mismo tiempo. Por favor, ayúdenos a compartirlos para que mucha gente pueda también aprender y seguir aprendiendo acerca de estos estudios bíblicos. Si Dios permite, nos vemos el domingo en la iglesia y el próximo miércoles seguimos con nuestro estudio de el profeta Ageo. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan buenas tardes.